a este pequeño proyecto sobre storytelling y literatura romántica. Yo soy Kamai y hoy os vengo a hablar del sexo dentro de la literatura romántica, o más bien de todo contenido sexual dedicado para un público femenino. De ahí el título de Sexo en femenino. Este es un tema un tanto peliagudo, porque desde siempre a las mujeres se nos ha visto como un tabú, o se nos ha hecho creer que es un tabú hablar de sexo y ser capaces de poner abiertamente cuáles son nuestros deseos sexuales y qué es lo que esperamos del sexo o qué es lo que deberíamos de esperar como unos mínimos, por así decirlo, siempre ha tenido unas connotaciones negativas. A la mujer siempre se la mira más con lupa, ya sea porque no entra en los cánones establecidos que tiene la sociedad del tipo de sexo que debe de tener una mujer, ya sea porque es demasiado promiscua, según los estándares de la sociedad, o muy poco promiscua y es una estrecha. Y es de aquí, de este deseo de controlar que tiene muchas veces la sociedad, la sexualidad femenina y qué hace una mujer con ella, por lo que la literatura romántica está tan denostada. Obviamente también hay mucho de todo contenido hecho por mujeres, para mujeres, siempre va a ser catalogado de segunda por el simple hecho de que si algo es para mujeres tiene que ser peor. Pero en ese tema ya entraré otro día, que ahí también hay mucho que escarbar. Bien, yo creo que si hiciéramos una encuesta con la mayoría de lectoras de literatura romántica, estoy convencida que todas en algún momento de nuestra vida que hemos dicho que leíamos literatura romántica, hemos escuchado, estás leyendo porno, ¿cómo puedes leer eso? Y ese tipo de comentarios siempre me han hecho plantearme, ¿acaso tenemos miedo de encontrar escenas de carga sexual dentro de nuestros libros? ¿Es algo que nos repugne? Y siempre me he encontrado con la misma respuesta. En realidad no. Lo que molesta es que esas escenas sexuales estén dedicadas para un público femenino. Si nos vamos a libros de otros géneros, tenemos escenas sexuales que no crean ningún problema a sus lectores. Por ejemplo, hay muchas escenas sexuales dentro de la saga de Canción de Hielo y Fuego, o también tenemos alguna en 1984 de George Orwell, o en la inmensa saga de Los Batídicos de Robin Hood, y ya sin contar, no sé, novela negra, clásicos, etcétera, etcétera, etcétera. El sexo no es un problema en sí. Cuando tú vas a contar la historia de varios personajes y vas a pasar X años, X tiempo en su vida, es muy posible que el sexo haga acto de presencia. Es muy posible que si se desarrolla alguna trama romántica dentro de ese libro que estás leyendo, sea del género que sea, vaya a haber alguna mención de alguna escena sexual, ya que la forma en que concebimos el sexo o nuestra sexualidad también es una parte de nosotros y de los personajes que dan vida a las historias que estamos leyendo. Estamos acostumbrados a ver sexo en grandes cantidades, muchas veces también en nuestro contenido audiovisual, ya sea en series o películas. Vemos como los protagonistas tienen relaciones sexuales, muchas veces metidas de forma gratuita, y no nos extraña. Hemos asumido que muchas veces en la mayoría de películas de acción para un público adulto, el personaje masculino protagonista va a terminar ligándose con la coprotagonista femenina y demostrando su poderío sexual, ya que en muchos casos, sobre todo en el contenido dedicado para un público masculino, eso se utiliza como una demostración de poder. Se utiliza para ensalzar las dotes y la masculinidad de ese personaje masculino. En muchos casos no está pensado como algo que comparten los dos protagonistas y en el que los dos se encuentran en una posición de iguales, sino que se ve o se demuestra como que el personaje masculino protagonista ha conseguido un premio. A ella se la ve como el premio que él ha alcanzado después de lograr parte de los retos
que le haya puesto la trama de esa serie o esa película. Este tipo de escenas sexuales las tenemos normalizadas. Tanto es así que muchas veces casi ni somos conscientes de lo que estamos viendo. Quiero decir, nosotros las vemos, nos damos cuenta de que obviamente están teniendo relaciones sexuales, pero tampoco digerimos muy bien la información que nos están mandando. Es algo como habitual, lo vemos y seguimos adelante en la trama porque desde que empezamos la película ya sabemos que seguramente vaya a estar ahí, tampoco le damos mucha importancia. Bien, ¿por qué entonces esa fijación hacia tratar de estigmatizar todas aquellas escenas sexuales que estén dedicadas para un público femenino? Pues bien, sencillo. En primer lugar, porque conocer tu propio placer te da poder sobre ti misma. Ya lo comenté un poco en el vídeo sobre fanservice dedicado a un público femenino, pero lo vuelvo a decir aquí. Las escenas sexuales dentro de cualquier libro de literatura romántica están creadas para empoderar a los personajes femeninos y con ello también a las lectoras que están leyendo esos libros. Es cierto que ahora mismo estoy generalizando y que hay muchos libros y no todos lo hacen de la misma forma o no todos consiguen alcanzar este objetivo, porque por supuesto hay muchos libros y dentro de la romántica adulta, como en todos los géneros, hay libros buenos o libros malos, pero en general con estas escenas lo que se intenta es que la pareja protagonista consiga llegar a un entendimiento. No solo se trata de placer, que es importante, obviamente, eso es una forma de que ellos también se conozcan y se levanten barreras, sino también para que empiecen a ver sus vulnerabilidades y en donde quede claro que el placer mutuo es importante. Aquí la idea no es que uno tenga poder sobre otro, ni que uno sea el objeto y el otro el dueño, que vaya a fardar de lo que ha conseguido. Ninguno es el premio de nadie, sino que son dos personas compartiendo un momento que ambos quieren compartir. Y esto en muchos casos es lo que molesta del placer femenino. No molesta el hecho en sí de que haya sexo en una novela o en una película, porque lo vemos, lo vemos habitualmente en diferentes géneros, diferentes series, diferentes películas. Molesta el hecho de que esté dedicado para las mujeres. Y es que todavía a día de hoy tenemos estigmatizado la idea de que las mujeres busquen su propio placer. La sociedad ve como algo normal que un hombre diga que ve porno. Es más, se asume por regla general que en algún momento de su vida ha consumido al menos algo de porno. Es algo que se tira como lógico, que no va a escandalizar a nadie, que tampoco les dañaría la imagen si abiertamente lo dijeran. Es más, para muchos serían muy machos por asumirlo a viva voz. Y aquí estoy hablando de algo, digamos que light, el porno, porque luego podemos ir también y decir que muchos hombres podrían decir abiertamente que han ido con prostitutas y tampoco se les dañaría la imagen por ello. Pero si es el caso inverso y una mujer dice abiertamente que lee literatura romántica o literatura erótica, siempre va a tener los típicos comentarios de ¿qué haces tú leyendo porno? O miles de otros comentarios sexistas en donde ya no solo se nos intenta avergonzar por lo que leemos, sino también se nos cataloga lectoras de segunda por el tipo de novelas que leemos. Para mucha gente no es lo mismo leer 5 libros, supongo, de novela romántica que 5 libros de literatura fantástica o ciencia ficción. La novela romántica siempre será tildada como inferior porque solo trata romance, porque la idea de que el romance sea el punto central de una historia para mucha gente es como algo negativo y que le quita valor. Con esto no quiero decir que a todo el mundo les tenga que gustar la literatura romántica. Esto no va de eso, cada uno tenemos nuestro gusto y deben ser respetados. El problema viene cuando se degrada a la persona como lectora
solo porque lea literatura romántica, ya que para mucha gente estos libros se consideran casi como basura. Y sé que parece que me estoy yendo un poco por las ramas, pero en realidad todo esto está conectado. Se degrada la literatura romántica porque son libros pensados para mujeres, escritos por mujeres, en donde se tiene muy en cuenta cuál va a ser el placer femenino, y ese es uno de los motivos por los que mucha gente les tiene tanta inquina, porque es algo que molesta, porque somos capaces de asimilar dentro de una serie, una película, escenas donde la violencia sexual hacia mujeres está descrita de una forma muy directa y en donde en varias ocasiones ni siquiera es algo necesario para la trama, pero lo vemos como algo normal e incluso en muchos casos ni siquiera se cataloga como violencia porque como lo hemos visto tantas veces ya no nos afecta y al mismo tiempo somos incapaces de asumir que haya un contenido sexual dedicado para mujeres porque eso escandaliza e incomoda a mucha gente, lo cual es una verdadera pena porque necesitamos más contenido pensado y creado por mujeres, para mujeres. Bien, pues por hoy ya lo voy a dejar aquí. Me encantaría saber vuestras opiniones sobre este tema, si es que hay algo que queráis compartir. Y como siempre, ya sabéis, me podréis encontrar tanto por Twitter como por Instagram como Kamai. Y bueno, si os gusta este proyecto y los vídeos que poquito a poco voy haciendo, siempre podéis darle a suscribiros o compartir el enlace del vídeo por Twitter o lo que sea para que pueda llegar a más gente. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo día. Hasta pronto.